Yo sé que usted, al igual que yo, toda su vida ha escuchado sobre María de Nazaret, María, la madre de Jesús, muchas historias acerca de esta mujer, pero ¿quién fue realmente María? Muchas bendiciones, saludos para ustedes en este día y espero que estos días de descanso de Semana Santa puedan reflexionar sobre lo que significan estos días, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué significa esto en tu vida? Y bueno, yo quise hoy reflexionar un poco sobre María, pero a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de María? ¿Quién era ella? Esta mujer tan conocida en todo el mundo, María, y de la cual se han hecho mitos, de la cual se han hecho creencias, de la cual se han hecho doctrinas alejadas de lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la fe de millones de personas en el mundo. Pero podemos sacar un extracto verdadero de la palabra y creerlo y gozarnos en eso, porque María fue una persona muy importante, como vamos a aprender hoy. Así que bueno, lo primero es, ¿quién fue ella? ¿Quién fue? María sabemos que fue una joven, no sabemos exactamente la edad que tenía, pero una joven judía de esa época del primer siglo. Generalmente ellas eran dadas para casamiento cerca de los 15, 16 años. Entonces podemos decir que era una adolescente judía, practicante de su fe del primer siglo. María era una conocedora de las escrituras, de lo que se llama la Torá, que eran las escrituras que tenían los judíos del primer siglo, que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Eso es lo único que había escrito. Entonces María era conocedora. ¿Cómo sabemos que es conocedora? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero al crecer en una familia practicante, ella iba, por la tradición sabemos que iba a la sinagoga, que las mujeres tenían un lugar especial para escuchar y aprender de manera auditiva lo que era la lectura, ¿verdad? Las escrituras, la lectura de los rollos que se hacían en las sinagogas, y que muy probablemente también el padre de María, como sacerdote de su hogar, también impartía alguna enseñanza, ¿verdad? En su hogar. Entonces sabemos que los judíos desde pequeños, ellos aprendían y memorizaban también los textos. Ahora, María, en las profecías de Isaías, que les voy a dejar por acá la cita bíblica, se hablaba de que ella era una joven cuando iba a ser dichosa, Ashrei, que es esa palabra que vemos también en las bienaventuranzas, en Mateo. Dichosa, bendecida, bienaventurada, feliz, Ashrei es la palabra original. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a llegar sobre ella, iba a depositarle una semilla de vida, y esa semilla se iba a transformar en la persona de Jesús. Imagínense tener a Jesús en su vientre. Y bueno, yo me pongo a meditar en esta época en que las personas tenemos muchos conceptos y muchas creencias con respecto a María. Incluso la podemos poner por encima de Dios Padre, por encima de Dios Hijo, por encima de todo, ¿verdad? Hay gente que dicen, con respecto a su fe, se dicen, yo soy mariano, o sea, que eso quiere decir que soy dedicado, devota a María. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo me puse a leer las citas bíblicas y saqué aproximadamente 3 enseñanzas, que es lo que quiero leer para ustedes. La primera está en Lucas 1:28. Nos dice que María era muy favorecida. Y decía un comentario bíblico que es esta palabra que se usa, es en la única parte de la Biblia donde aparece muy favorecida, porque a otros personajes bíblicos se les ha dicho la misma palabra, pero se les dice que son favorecidos.
o sea que tienen el favor de Dios, son favorecidos, pero a ella se le dice que es muy, o sea que está por encima de los demás en cuanto al favor de Dios. ¿Qué significa ser muy favorecido? Significa básicamente obtener algo de Dios, obtener un don, obtener un regalo, una bendición, algo que Dios da. Dios da y María recibe. La palabra en griego, se las pongo por acá, se pronuncia keikaritomai, algo así. Keikaritomai. Esta palabra dice que si se tuviera que traducir al inglés, significa usted ha sido agraciado. Qué lindo. Usted, eso fue lo que el ángel le dijo a ella. Usted ha sido agraciada. ¿Qué quiere decir esto? Que ella encontró la gracia de Dios, halló gracia en los ojos de Dios. Qué lindo. Y Dios, la gracia sabemos que es ese favor de Dios que Dios da sin que lo merezcamos, ¿verdad? Como un regalo. Muchas veces nosotros pongámonos del lado de la paternidad. Como padres, a nuestros hijos muchas veces les damos cosas que ellos no se merecen, pero lo hacemos por amor, porque sabemos que les estamos haciendo un bien a nuestros hijos. Algo así es lo que está sucediendo acá. Usted ha sido muy agraciado. Y bueno, dice que cuando ella vio al ángel, se asustó, se imagina. No tenemos idea de cómo era la presencia de este ángel, pero en todas las ocasiones, en toda la Biblia, en que aparecen ángeles, ¿verdad? Que los ángeles se visten de un cuerpo y tienen una aparición con un propósito específico, son muy notorios para las personas de que no son otras personas, ¿verdad? Son diferentes. Entonces ella se asustó cuando lo vio y cuando él le dio el mensaje, porque dice Lucas 1:29, pero cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras. ¿Cuáles palabras estas? De que ella era muy favorecida. Y consideraba, ¿qué saludo es este? María pensó en su interior, ¿por qué me saluda así? ¿Por qué me dice esto? Muy favorecida. Leamos Lucas 1:28. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y entonces ella se asustó. ¿Qué saludo es esto? Pensó, ¿verdad? En su corazón. ¿Por qué me está diciendo esto? Y el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que esto en el hebreo es Yeshua o Yahshua. No era Jesús, ¿verdad? No era en nuestro idioma. Y el significado es Dios salva, ¿verdad? Jesús no significa Dios salva. Yeshua sí significa salvación, Dios salva. Sabemos que el significado en hebreo, bueno, en estos idiomas antiguos, es diferente al español. Y dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y ya empieza a darle toda la profecía sobre Jesús. Claro, ¿se imaginan esto para una joven adolescente? Realmente un buen susto que se llevó. La Nueva Traducción Viviente usó las palabras confundido y perturbado. Así era como se sentía María, confundida y perturbada. Se imagina una chica adolescente virgen. Ella estaba comprometida con José, posiblemente hacía poco se habían comprometido. Y recordemos que esto era algo entre las familias, no era ni siquiera que ellos se habían enamorado y que ellos estaban haciendo planes ya ellos dos de casarse. No, esto era entre familias. Este pacto, ¿verdad? Esta unión matrimonial era entre familias. Entonces ellos estaban comprometidos, las familias los tenían listos para casarse. Se imagina lo que significó para ella, siendo una mujer virgen. Por eso ya le dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Ahí es donde el ángel explica todo lo que va a suceder, ¿verdad? Ella estaba perturbada y confundida ante esta inusual noticia que le da el ángel. Y dice la respuesta
por qué estaba perturbada se encuentra en los siguientes versículos. La Biblia dice que el ángel le dice a ella, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y será grande, será llamado el Altísimo. Bueno, ya lo leímos. Y reinará sobre Israel. Esto, el reinar sobre Israel, ¿verdad? Lo que ellos creían sobre el Mesías no era jugando, no era cualquier cosa, ¿verdad? Era algo ya, habían otros Mesías, otras personas que habían querido liberar a Israel y era una liberación física, ¿verdad? Social, política. Y bueno, imagínense cómo le cayó esto a la mamá, ¿verdad? Yo posiblemente hubiera pensado, bueno, mi hijo va a ser un guerrillero, va a ser un rebelde, no sé, ¿verdad? ¿Qué concepto tenía de cómo iba a luchar y cómo iba a salvar a Israel? O sea, un simple mortal, ¿cómo iba a salvar a Israel? Posiblemente, pensaba ella. Su reinado nunca tendrá fin. Bueno, estas palabras del ángel. María estaba muy, muy, muy asustada de todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, ¿cómo se preparó? ¿Cómo se preparó ella para esto? ¿Cómo María, pienso yo como mujer, cómo María pudo tener paz en medio de esta situación, de esta noticia, de este abordaje que el ángel estaba haciendo con ella? Y bueno, no era fácil en ese contexto tan tradicional en el cual las mujeres, es que nosotras nos cuesta entenderlo porque no vivimos en esa época. Una mujer judía que quedaba embarazada sin estar casada estaba incumpliendo la ley y la ley lo que decía era que tenía que ser apedreada, tenía que morir. Se pueden imaginar todo el montón de dudas y de temores que pudieron haber llegado en ese momento. Sin embargo, ella abrazó la noticia, abrazó la misión que Dios le estaba dando a ella. ¿Y cómo lo podía hacer? Yo pienso que la única manera por medio de las escrituras, por medio de lo que ella conocía de Dios y de la experiencia de Dios en su vida. Creo que sería lo único, porque podemos verlo, por ejemplo, que esta sería la enseñanza 2 que saqué, la fe de María, cuando podemos leer lo que le llaman el Magnificat, que lo leemos aquí en Lucas 1:46, lo voy a leer. María dice, cuando visita a su prima Isabel, y bueno, esto es algo lindísimo, ¿verdad? Si podemos leerlo todo desde el 39, ella visita a su prima, que también está embarazada, y bueno, dice que salta, ¿verdad? Juan en el vientre de su prima, al tan solo percibir la presencia ya de María, en el vientre de María de Jesús, el Salvador. Y bueno, María, Elizabeth le dice unas cosas bellísimas a ella, pero María también le da una respuesta y exclama un cántico, una oración que es el cántico aquí, se menciona a primera de Samuel 2 del 1 al 10, que eso es el cántico de Ana. Recordemos esa historia, la de Ana, que no tenía hijos y que ella fue y clamó para que Dios le diera un hijo, que fue Samuel. Bueno, en este caso, María hace una oración que es como el cántico de Ana y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y bueno, ¿cómo podría María llenarse del Espíritu Santo
para poder proclamar esta palabra. Esto solamente podía hacerlo a través de la escritura, del aprendizaje de las escrituras, de la Torá, como les estoy diciendo. Ella conocía las escrituras y en ese momento, por medio del Espíritu Santo, ella fue iluminada para hacer esa oración o ese cántico, exclamarlo, ¿verdad?, ante su prima como una alabanza a Dios. Me parece algo demasiado lindo. ¿Qué reconoció María en ese momento? Reconoció varias cosas y bueno, ustedes pueden ir y leerlo en cualquier versión de la Biblia que ustedes tengan, para que se den cuenta que esto es lo que María enseña, lo que María creía, lo que María fue realmente, y no el mito ni la creencia de una María que no es bíblica. La María bíblica, esta que estamos hablando, reconoció que Dios era su Salvador. Ella estaba necesitada de redención. Y una persona que necesita un Salvador y que la rediman es porque se considera pecadora. Se considera una mujer humana, pecadora, igual que los demás, que por algún motivo asombrada pudo alcanzar el don y la gracia de Dios para que le fuera dada esa misión tan maravillosa. Si ya el solo hecho de ser madre es algo hermoso y una bendición muy grande para una mujer, ahora llevar en su vientre a Jesús, un hombre que iba a ser el salvador de su pueblo, que iba a redimir a Israel, y que bueno, todo lo que nosotros conocemos acerca de Jesús, ahora imagínense todavía mucho más grande ese regalo, esa bendición. María reconoció que su posición era baja, era diferente de la condición divina de Dios. Dios era divino, Dios, y su condición era humana. Aquí vemos esta diferencia. Y si es algo que hasta hoy no creías y por medio de este video Dios mueve algo en tu corazón, sigue orando y sigue estudiando este tema para que puedas comprender por medio de la palabra de Dios, de la verdad, la palabra de Dios que es verdad, esta revelación a tu corazón como yo la comprendí en algún momento. María tenía una condición diferente de Dios, no era divina, era humana. Y Dios estaba por encima de ella. Y número 3, ese regalo que le estaba dando Dios le daría alegría a ella y sería dichosa en todas las generaciones. Le daría gran gozo, sería bendecida y hasta el día de hoy la recordaríamos nosotros. Todas las generaciones hemos dicho qué dichosa, qué alegre por el favor que ella tuvo de Dios. Amén. La tercera enseñanza la saco de Lucas 2:19. Dice que cuando nació Jesús, los pastores llegaron, los ángeles se le aparecieron a los pastores y les dieron un mensaje sobre quién era el que había nacido, ¿verdad? Y luego los pastores se fueron a buscar a Jesús y le dieron el mensaje de los ángeles a María y Jesús y José, que estaban con Jesús recién nacido. Y bueno, al ellos contarle, ¿verdad? Este mensaje de los pastores, dice que María por su parte guardaba todas esas cosas meditándolas en lo íntimo de su corazón. Qué lindo. Otras versiones dicen, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y bueno, ¿qué guardaba en su corazón? Yo me pregunto, bueno, me devuelvo al texto. ¿Qué guardaba María en su corazón? El versículo 11 dice, fue el mensaje de los pastores, de los ángeles a los pastores, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este fue el mensaje que María se quedó meditando en su corazón. Ya ella sabía, sí, ya lo sabía porque el ángel se lo había dicho. Y no solo por esto, sino por su propia experiencia de ver la forma en que fue concebido Jesús. Que ha nacido un Salvador en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y bueno, qué lindo. María, dice, guardaba las cosas en su corazón, las meditaba en lo íntimo de su corazón, las atesoraba todas estas cosas, reflexionaba en ellas. Vea qué montón de verbos. Yo me encuentro aquí 4 verbos: guardar,
meditar, atesorar, reflexionar. ¿Cómo podemos parecernos a María? Usted y yo como mujer, ¿cómo podemos parecernos a María? Guardando, aplicando estos 4 verbos también en las cosas diarias de la vida, en las cosas que el Señor hace en nuestra vida, en las cosas que vemos a nuestro alrededor, en las cosas que tenemos que sacar, las cosas que vivimos de las cuales tenemos que sacar una enseñanza para crecer, para transformarnos, para ser personas que llevemos más luz al mundo, a nuestros contextos. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir con estos 4 verbos. Y bueno, ¿qué más podemos tomar para nosotros hoy? Yo creo que el ejemplo de humildad de María, el ejemplo de humildad y también el de agradecimiento por el regalo, ¿verdad? Por el regalo o don que Dios nos da. A usted también, igual que a mí, Dios nos da regalos, nos da dones, cosas que no merecemos cada día, porque su amor se manifiesta y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día se manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué le puede dar usted gracias a Dios? Haga una lista, aunque sea con la manita así, los cuenta. ¿Cuántos dones, cuántas bendiciones usted ha recibido? Piense en este año, piense en el año pasado, piense en esta semana, piense en hoy. Yo sé que puede encontrar varios. Y bueno, en eso nos podemos parecer a María, podemos imitarla. Después, reconocer a Dios en nuestra vida, reconocer su poder, sus bondades, su señorío. Y dejemos que estas enseñanzas para vida nos alcancen, meditemos, las pongamos en la práctica de la fe. O sea, imitemos a María en esto, como estamos diciendo. En poder reconocer quiénes somos nosotros, ¿verdad? No mirarnos más alto de lo que debemos, no tener un concepto mayor, como nos enseña Pablo, del que nosotros debemos de tener de nosotros, sino que mirar al Señor, su poder, sus características, cómo es Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Qué posición debemos de darle en nuestra vida? ¿Y quiénes somos nosotros? Mantener esa distancia. Por eso es que tenemos que acercarnos con temor y con reverencia, ¿verdad? Que es algo que se ha perdido mucho y sobre todo en las generaciones jóvenes. Tenemos que regresar a esa actitud de devoción en la cual nosotros estemos aquí y Dios está aquí. Reconozcamos quién es el Señor en nuestra vida. Y bueno, les comparto este versículo que resume un poco todo esto para terminar esa reflexión sobre María. Nos dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así es, acerquémonos, así como María se acercó a Dios en obediencia por medio de lo que el ángel hizo en ella y lo que le dijo que sería su misión. Hagámoslo nosotros igual. Tenemos otras misiones, nosotras como mujeres, madres en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestras iglesias, organizaciones, en nuestros trabajos, donde estemos, tenemos una misión. Y Dios nos pide que nuestra luz, esa luz que nosotros llegamos a tener por medio del conocimiento, de la revelación, de la iluminación, de la palabra de Dios, de las enseñanzas, nosotros podamos meditarlas, atesorarlas en nuestra vida y luego transmitirlas a los demás. Seamos luz. Y bueno, yo quería dejarles esta reflexión sobre María. Ese es el verdadero significado y la verdadera importancia que tiene María. La María, Miriam, una mujer del siglo I, judía, que la palabra de Dios la puso en un lugar de privilegio y por el cual usted y yo podemos decir hoy, qué dichosa, qué dichosa. Imitémosla pues entonces. Bendiciones.